Vamos a comenzar con la segunda parte. La intención es, bueno, tratar de reducir un poco los tiempos previstos. En particular, este primer eje que voy a desarrollar, que es agricultura y energía. Hay una charla que di más o menos hace un año en la presentación de un libro llamado Un futuro sin porvenir, de Grupo Oblomov, en donde hay algunos elementos de toda la historia de la agricultura que ya están cubiertos, así que después les pasamos el link de esa charla. Y bueno, también es un tema que tiene un montón de ejes y que se puede seguir desarrollando más adelante, pero vamos a tratar de ir a las cuestiones más centrales de esta situación. Bueno, para comenzar nos parecía central desarrollar dos ejes que son estos que ven, que es que la producción agropecuaria es un proceso de conversión energética. O sea, lo es desde un punto de vista técnico, como hacía referencia Hani antes, desde los albores de la revolución neolítica lo es, pero en la situación actual y en los últimos 200 años de desarrollo agropecuario, ese proceso de conversión energética se ha modificado sustancialmente. Ha dejado de haber un proceso energético ligado a un metabolismo natural y social, y se ha entrado en una dinámica en la cual hay un proceso de entrada de inputs energéticos en la forma de carbohidratos, en la forma de petróleo sobre todo, en la forma de fertilizantes, que a la vez vamos a ver cómo se originan en los mismos hidrocarburos, en el gas y en el petróleo. Esto es central para concebirlo, tiene mucha ligación con lo que comentaba Hani acerca de la falacia de los biocombustibles, etc. Por otro lado, nos parece importantísimo hacer énfasis en que la agricultura es un proceso industrial, por eso hablamos de agroindustria. Esto no es un dato menor y también tiene sentido en relación a algo que voy a desarrollar también, que tiene que ver con los albores del capitalismo y cómo se suele considerar que el capitalismo es un proceso de urbanización y de industrialización a secas. Muchas veces cuando pensamos en industria pensamos en fábricas. Industria no es fábrica, no son sinónimos para nada. La industria tiene que ver con un proceso de racionalización social, un proceso de estandarización de lo producido, un proceso de mercantilización de todas las actividades humanas, por sobre todas las cosas de sus productos. Es bastante importante comprender, digamos, que la agricultura aparece en la sociedad moderna como un flujo energético y como un proceso de racionalización y de estandarización social que da como resultado algo que ya no es más alimento, sino que es comida. Y es muy importante esta distinción. Y es una distinción que también la podemos pensar en relación a otros productos del proceso agropecuario, como por ejemplo la madera, que no son estrictamente alimento, pero que también son parte del proceso agroindustrial. De la misma manera que podemos pensar en una degeneración del alimento en comida, o sea, de algo producido para el uso y para la reproducción social estrictamente, a algo mercantilizado y algo comercializable, también se puede pensar en la degeneración de los materiales en recursos, con toda la cuestión de cosmovisión que tiene asociada al sistema capitalista en ese sentido, ya que empezamos a ver a la tierra como un reservorio de cosas a explotar, a expoliar y a transformar en productos. Esas dos decisiones nos parecen bastante centrales. Bueno, como mencionaba, el cómo ocurrió ese proceso y sus bases históricas lo voy a resumir bastante. Y luego la idea es llegar a un concepto bastante central, que es el concepto de ruptura metabólica, para comprender por qué estamos en este momento hablando de agroindustria y energía. Bueno, salteo todo lo que es revolución neolítica y los primeros indicios de mercantilización del proceso agrícola, y resumo un poco los dos ejes de orígenes agrarios del capitalismo y revolución agrícola inglesa. Lo importante es comprender lo que mencionaba, que frente a las nociones que piensan como sinónimo a la revolución industrial y al capitalismo, esa es una parte bastante falaz de cómo pensar la historia del sistema capitalista, y hay que pensar que las transformaciones agrícolas se puede pensar en dos ciclos. Primero, un ciclo que comienza más o menos con la denominada crisis del siglo XIV, con transformaciones, con un cambio climático que se denomina la pequeña edad del hielo, alrededor también del siglo XIII, siglo XIV,
y con una serie de transformaciones en cómo cambia la manera en la cual las sociedades producen los bienes necesarios para su reproducción. Se suele hacer bastante énfasis de que ese proceso comienza en Inglaterra, también la teoría de capitalismo y la revolución industrial hace énfasis en Inglaterra, pero nos parece bastante importante comprender que para que haya un proceso de revolución industrial, primero tuvo que haber un proceso de revolución agrícola, que lo que hace es maximizar la producción de excedentes, liberar una gran cantidad de fuerza de trabajo de las áreas rurales, para que luego esos excedentes en forma de comida, que no solamente son en Inglaterra, sino que van a empezar a distribuirse por todo el mundo. Por ejemplo, en las Antillas se empieza a producir azúcar, que es una de las primeras mercancías que se produce a nivel mundial, que ya no tiene un uso suntuoso, como tuvo en su momento la seda, el té, la porcelana, sino que el azúcar es una de las primeras mercancías que va a ser producida mundialmente y va a ser distribuida mundialmente para que los mismos trabajadores consuman y obtengan esas raciones diarias de hidratos de carbono que necesitan para llevar adelante el proceso de trabajo que les impone el capitalista. La cuestión de por qué en Inglaterra también ameritaría muchos minutos más. Tiene que ver con la estructura estatal, militar inglesa, con la distribución de su población, con la gran cantidad de centros urbanos, con la racionalidad del proceso comercial que existía en Inglaterra, con la existencia de mercados regionales, con la existencia de un mercado nacional, que es uno de los primeros mercados nacionales de commodities que existen, como hoy en día se suele hablar del precio de la soja, del trigo, etc. Bueno, es en Inglaterra donde primero se sintetizan todo ese tipo de elementos. A la vez que están todas esas bases sociopolíticas y económicas, también existe una gran cantidad de sintetización de elementos técnicos. Se empiezan a dar cuenta de cuáles eran las cosechas que fijaban el nitrógeno en el suelo, empiezan a lograr sintetizar ciertas variedades que se logran cultivar 2 o 3 veces por año. Bueno, hay una gran cantidad de cosas más que no comprendo muy bien porque los que me conocen saben que no pisé un campo en mi vida. Pasamos ya a una fase un poco más avanzada de ese proceso en el cual ya empieza a aparecer el concepto de ciencia agrícola. Este nombre, Justus von Liebig, probablemente lo conozcan de la yerba Playadito, y hay una ciudad en Entre Ríos llamada Colonia Liebig, es por él. Inventó el caldo de carne, también es bastante conocido por eso. Pero bueno, además de esas cosas, se suele decir que es el primer ingeniero agrónomo de la historia. Es la persona que estudia el suelo y que logra llegar a una conclusión que es la llamada ley del mínimo, a veces se grafica con un barril, en la cual él establece que los cultivos no crecen por un promedio de todos los nutrientes, sino que crecen en función del nutriente mínimo. O sea, si tenemos un terreno en el cual hay una gran cantidad de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, pero es deficitario en potasio, el crecimiento de ese cultivo va a estar determinado por la necesidad de potasio que tenga y va a ajustar sus niveles de consumo, si se pudiera hablar de consumo en una planta, de los otros nutrientes. Ligado a esto, lo que empieza a pensar von Liebig es cómo ocurre el proceso de fertilización de la tierra. En este mismo momento que von Liebig estaba pensando este tipo de cosas, ya mundialmente el capitalismo imperial está expoliando sistemáticamente las reservas de guano de todo el mundo. Inglaterra está empezando a centralizar todas las reservas de salpetre, por ejemplo. Chile fue completamente devastado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto no tenía que ver únicamente con la cuestión agrícola, sino que, bueno, como se sabe, cuando uno tiene mucho nitrógeno puede hacer bombas, y en ese momento en el cual se está dividiendo el mundo y se están dividiendo los recursos del mundo, la capacidad de poder hacer bombas es bastante significativo. Unas décadas después empiezan a aparecer otros elementos que son bastante centrales, como la maquinización del agro y la aparición de un montón de mecanismos movidos por los combustibles líquidos. Y unos años después aparece un proceso industrial que es enormemente importante en la historia de la sociedad, que es el proceso Haber-Bosch. El proceso Haber-Bosch básicamente resuelve una cuestión histórica, que es cómo convertimos todo el nitrógeno que está acá alrededor nuestro en el aire. El 75% del aire es nitrógeno. ¿Cómo hacemos que ese nitrógeno, que
tiene un triple enlace y que es bastante complicado de convertirlo a una forma utilizable por el ser humano, ¿cómo lo convertimos en fertilizante? O sea, ¿cómo podemos empezar a tratar de dejar de utilizar esos cultivos anuales que eran necesarios para fijar el nitrógeno y cómo podemos empezar a utilizar un input que haga prescindible el hecho de tener que realizar esas cosechas? Bueno, Haber-Bosch lo resuelve con una cantidad de presión, temperatura, una maquinaria enorme. Hay un dato que me parece bastante significativo, que es el 12% de toda la energía capturada de alguna u otra forma por el ser humano fue a parar al proceso Haber-Bosch, y entre 1,5 y 2 kilos del cuerpo de cada uno de nosotros fue sintetizado en una fábrica que realiza el proceso Haber-Bosch. O sea, tenemos muchísimo nitrógeno proveniente del proceso Haber-Bosch. Ese proceso se da ligado a una integración petroquímica y agroindustrial en la cual no solamente se desarrollan estos fertilizantes, sino que a la vez están empezando a desarrollar un montón de pesticidas y un montón de sustancias que también, de la misma manera que se reemplazó el nitrógeno fijado por las lentejas, por ejemplo, por el proceso Haber-Bosch, se deja de utilizar el tabaco y el crisantemo como formas de pesticidas y se empiezan a utilizar derivados del petróleo. Más adelante, ya Jani lo comentó, aparece la denominada Revolución Verde. Se la suele citar a partir de más o menos la década del 60, pero a partir de los años posteriores a la posguerra ya hay algunos elementos bastante importantes. Entre el año 48 y 51, Estados Unidos hace un concurso para seleccionar la mejor raza de pollos. Hay un pollo que gana, y bueno, ganó el peor premio de su historia, ya que cada año mueren aproximadamente 30.000 millones de pollos, así que bueno, no fue muy bueno el devenir histórico para ese pollo. Como mencionaba anteriormente, no solamente son desarrollos técnicos, la Revolución Verde involucra todo un proceso socioeconómico en el cual se empieza a tratar de extender la producción agropecuaria moderna a regiones subdesarrolladas, y se empieza a proletarizar a gran parte del mundo. ¿Cómo? Bueno, sobre todo con el denominado dumping, que se le dice, en el cual regiones que ya tenían niveles de sobreproducción de trigo, maíz, arroz, empiezan a entregar a esos mercados una gran cantidad de cereales y una gran cantidad de productos alimenticios a muy, muy bajo costo, lo que hace que los campesinos, por ejemplo en África, Sudeste Asiático, América Latina, ya no puedan competir de ninguna manera y en muchos casos decidan dejar de autoabastecerse y empezar a cultivar, por ejemplo, las denominadas cash crops, cacao, café, etcétera, etcétera. La Revolución Verde también va asociada a la creación de un montón de organismos de comercio internacional, como la Organización Mundial de Comercio, al Banco Mundial financiando esos procesos en todos lados. Y bueno, la Revolución Verde es un proceso que continúa hasta el día de hoy. Se suele hablar de una segunda Revolución Verde, más que nada ligada a la denominada ingeniería genética. En esta versión extendida que mencionaba de esta charla que di hace un tiempo, lo que trataba de hacer énfasis es que la ingeniería genética suele ser el malo de la película cuando se piensa este tipo de cosas, pero desde un análisis histórico lo único que podemos razonar es que en realidad solo es la consecuencia inmediata de todo un proceso en el cual ya hay un despojo, ya hay una mecanización, ya hay una tecnificación, ya hay una mercantilización absoluta, en la cual el único resultado evidente es que todo lo realizado históricamente a través de la selección artificial, en este momento histórico, gracias a la tecnología, se empieza a hacer en su estado más micro, en su estado más puro, modificando el elemento más constitutivo de la vida, modificando sus genes, sus proteínas, sus enzimas. Hay un montón de datos para hablar de la ingeniería genética, pero bueno, ya nos deprimimos bastante y no estamos usando. Quizá en algún momento sí, comimos algún salmón modificado genéticamente, por ejemplo. Hace algunos años se ha creado la primera bacteria sintética llamada Mycoblaster laboratorium. Bueno, nada, es bastante terrible todo. Para pensar en los resultados inmediatos de todo este proceso y la situación en la cual nos encontramos, habría que mencionar algunas cuestiones. Bueno, disrupción y contaminación de los ciclos de agua.
Básicamente en un montón de regiones se están usando la reserva acuífera en los pozos, ya está llegando a un punto de no retorno absoluto. Hace poco salió la noticia de que Ciudad del Cabo se estaba quedando sin agua y empezó un proceso de racionalización y disciplinamiento de la gente absoluto. Ciudad de México, en Ciudad de México se piensa que en 15 años se va a agotar el agua, por ejemplo, viven 25 millones de personas más o menos, y esto está pasando en todos lados. A la vez que se está utilizando todo el agua de los pozos, se están contaminando un montón de ríos con todos los productos, sobre todo con todos los desechos ganaderos, que ya no se utilizan más, que ya no se reintegran a nutrir el suelo porque no es rentable económicamente. Y se usa el agua. Acá se puede establecer una especie de paralelismo, pensábamos, de la misma manera que podemos pensar, por ejemplo, en un peak oil, o sea, en un pico de stocks. Cuando Aníbal distinguió stock de flujos, también se puede pensar que hay un pico de los flujos. El pico de los flujos es más difícil de conceptualizar, pero el pico de los flujos también se puede pensar que existe, cómo va cambiando los flujos del agua a nivel mundial, y evidentemente cuando en algún momento se agote el agua y ligado a los cambios climáticos que van a cambiar los patrones de lluvias mundialmente, se está produciendo un problema enorme en el cual una gran cantidad de poblaciones, además de lo que mencionaba Luciano, de que se van a tener que mudar porque están inundados, la otra parte del mundo quizás se tenga que mudar porque está desertificado. O sea, vamos a vivir en un mundo mitad inundado y mitad desertificado. Esa es más o menos la consecuencia inmediata, parecería. Por otro lado, agotamiento de suelo, tanto por erosión como por la falta de nutrientes sistemática que hay, agravado sobre todo por el hecho que el proceso Haber-Bosch está completamente alimentado por la industria petrolera. O sea, cuando empieza a aumentar significativamente el costo de la energía, va a ser cada vez más caro alimentar esas 12 calorías por cada caloría que luego va a producirse de alimentos. Vinculación con el proceso de cambio climático, ya lo mencionó Luciano, los pedos de las vacas y de algunos otros animales. También, a la vez que esto está ligado también a la deforestación, a los cambios de los cursos de agua, bueno, toda una interrelación enorme que por cuestiones de tiempo preferible no desarrollar en este momento. Y en relación a lo que se podría pensar como la geoingeniería del proceso agroindustrial, como las perspectivas actuales, hay una serie de milagros que pretende realizar y que cada tanto salen algunas noticias. No son tan conocidas estas noticias como las noticias del cambio climático, pero igual cada tanto sale que van a perinalizar el arroz para que no sea una planta anual, sino que sea una planta que enraice mucho más bajo, que sea más eficiente con los nutrientes, con el agua. Bueno, hay un montón de laboratorios en China que están haciendo esto. Quieren intentar convertir plantas C3, esta es una definición muy técnica, a plantas C4. C4, por ejemplo, el maíz, por eso usamos tanto maíz, por eso los productos que consumimos tienen tanto maíz, porque el maíz es muy eficiente energéticamente, tiene otra forma de capturar dióxido de carbono que es más eficiente. Bueno, quieren modificar genéticamente un montón de plantas para que pasen de ser C3 a C4. Bueno, lo que vemos muchas veces de la tendencia a la formación de un mercado orgánico que cuando se lo analiza no tiene ningún tipo de sentido. Por un lado gasta incluso más agua a veces que cultivos tradicionales. Muchas veces es dudoso que efectivamente sean cultivos orgánicos porque se siguen utilizando fertilizantes, por ejemplo. Bueno, en sí es una mentira bastante grande y que solo puede actuar en donde ya hay una agricultura tradicional y solo puede funcionar como un mercado para ciertas personas con un poder adquisitivo mayor. Bueno, y una serie de cosas más horribles todas, exceptuando quizá la permacultura, pero la permacultura también tiene una arista capitalista en el sentido de que la permacultura se piensa como una forma de que haya todavía menos trabajo en el campo, de que los sistemas sean autorregulables para que justamente se necesite cada vez menos gente, así que también tiene su aspecto complicado. Bueno, y ya pasando a un concepto que nos parece bastante esencial y que luego después voy a retomar un poco al analizar lo que es la crisis de la sociedad capitalista, la crisis terminal quizás, el concepto de ruptura metabólica. Bueno, el concepto de ruptura metabólica es un concepto de Marx, pero como muchas otras cosas que se le suelen adosar a Marx, en realidad Marx nunca dijo ruptura metabólica concretamente, sino que planteó el concepto. El concepto lo plantea otra persona bastante importante, que es como uno de los referentes del movimiento
ecosocialista que se llama John Bellamy Foster. Y bueno, Marx en muchas de sus obras da cuenta de que detrás, digamos, de los elementos por los cuales es más conocido Marx, por las cuestiones por ahí endógenas de la sociedad capitalista, también hay una cuestión de cómo el capitalismo rompe con el metabolismo natural y humano que hay que tener en cuenta. Algunos ejes que podemos pensar en torno a la ruptura metabólica son la ruptura de la localidad o regionalidad. O sea, básicamente es un mercado globalizado, comemos cosas que se producen en todo el mundo, comemos frutas que se producen a 10.000 kilómetros de distancia. Actualmente dentro del ámbito del orgánico hay toda una serie de gente que dice en mi restaurante, hay bastante chiste con esto, que en mi restaurante solo se comen productos que se plantaron a 100 kilómetros y bueno, toda una serie de lavaje de cara, eco, orgánico, clase media alta, etcétera, pero la realidad es que esa ruptura entre la localidad y la regionalidad no se rompe porque haya unos restaurantes que sirvan comida que solo se cultivó a 100 kilómetros, sino que es un proceso que depende de una serie de factores enorme y que tiene una escala completamente global. Ruptura entre ciudad y campo, que es un proceso que podemos rastrear a lo que hablábamos de los orígenes agrarios y de Inglaterra. Cuando hablamos de ruptura ciudad-campo, me parece bastante importante denotar que siempre la ciudad se la piensa como el lugar corrupto, como el lugar malo, y el campo como el lugar pristino, de alguna manera. No se trata de eso, se trata de pensar que incluso, por ejemplo, Kropotkin es bastante conocido en su libro El apoyo mutuo por mencionar cómo las ciudades durante la Edad Media eran caldo de cultivo de movimientos revolucionarios y cómo las ciudades no estaban en ruptura metabólica con su entorno, sino que había una integración entre lo consumido en una ciudad y los desechos de esa ciudad y el entorno de huertas, de producción sustentable que había a su alrededor. Y el campo básicamente no es el lugar de los cristinos porque ha sido un lugar completamente modificado por la sociedad capitalista. En sí sería medio incluso tonto hablar de campo en una situación precapitalista, digamos, porque no existía esa misma decisión. Ruptura del metabolismo de suelo. Se suele hablar de dos conceptos asociados a la ruptura metabólica, que son la ruptura metabólica del ciclo de nitrógeno y del ciclo de carbono. O sea, las cosas no están volviendo. Como mencionaba Aníbal, hay por ejemplo el pico del fósforo. Ahora se está hablando más del pico del fósforo, pero el fósforo mineral se va a agotar en los próximos 50 años. Nadie sabe todavía cómo van a reemplazar eso con los niveles de crecimiento actuales. Si la población sigue aumentando, etcétera, etcétera, quizás son menos años aún. O sea, las cosas no vuelven al suelo, los desechos de los animales no vuelven al suelo. La racionalidad económica dicta de que es más conveniente el sistema de input-output en el cual vivimos que un sistema de autorregeneración, y hay una ruptura de ese metabolismo. Y ya para entrar en una parte un poco más de orden filosófico, psíquico, no sé cómo denominarla, hay una ruptura del metabolismo del ser humano, que esta ruptura del metabolismo del ser humano tiene que ver con la formación de clases sociales, tiene que ver con el hecho de que, sobre todo cuando hablamos de estas cosas, pensar que esto fue producto y responsabilidad, todo esto que decimos fue producto y responsabilidad de todos, no es así. No somos todos igualmente responsables y el sistema, si bien la responsabilidad no es de 4 o 5 personas que toman decisiones, sino de una racionalidad impuesta y una cosa en la cual de alguna manera todos estamos un poquito asociados a esa forma de destruir el mundo, hay gente que evidentemente dirige y lleva adelante las riendas de ese proceso. A veces de manera inconsciente, a veces de manera consciente, pero bueno. El ser humano atravesó un proceso en el cual se provocó una alienación. Esto no se puede llevar estrictamente al siglo XVI, XVII, XVIII. Esto es un desarrollo histórico, pero el ser humano ha roto su metabolismo consigo mismo. O sea, el ser humano ha generado una sociedad ajena a él, que lo destruye y que destruye todo su entorno. Bueno. Este es el final de esta parte.
vamos a seguir en la conversación, vamos a darle continuidad a esto. También vamos a intentar sobrevolar algunas cosas en el sentido de no hacer tan pesada la cuestión, porque tampoco se trata de tirar la basura a ustedes para que se vayan cargados de basura, digamos. Lo que estamos tratando de hacer es entender un diagnóstico de muchas de las cosas de las que no se habla. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, por lo menos en este bloque que va a empezar acá, es ver en esta cuestión que está dada por determinados hechos, determinados fenómenos como el cambio climático, analizada la cuestión energética, vista la cuestión histórica de causas y consecuencias de esta historia, una de las cosas que es importante, inclusive en este ámbito, es ver cómo la técnica tiene que ver con esta cuestión. O sea, en general nosotros nos plantamos ante la técnica siempre desde un modo de salvataje, ¿no? Siempre va a ser la técnica la que va a venir a liberarnos, o a liberarnos muchas veces del trabajo que no nos gusta hacer más fácil la vida. Digo, todo esto no se ve en las comillas, pero lo estoy poniendo. Entonces, lo que estamos haciendo en la Universidad Tecnológica a partir de este momento es meterle la cuchara a la tecnología. Hay una cuestión que también es histórica y tiene que ver. Piensen que nosotros empezamos esta conversación en términos energéticos, ¿no? Y esta cuestión de vernos a nosotros mismos como energía no es una cuestión de siempre. Es una cuestión que tiene 300 o 400 años. El hombre se ve hace poco a sí mismo como energía. El siglo XVIII, fundamentalmente, Aníbal comentaba la termodinámica, es un poco la gran ciencia del siglo XVIII. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos causas, por dos factores. Uno, porque descubre que la energía es un idioma común. O sea, ¿cuántas veces escucharon diciendo todo es energía? Hasta la New Age tomó el tema de la energía para poder hablar de algo común. ¿Está? Entonces se convirtió en un lenguaje universal. Todo es energía. Y eso es un concepto bastante nuevo en la humanidad. Nuevo, estoy hablando de 300 años, ¿no? Eso es una cosa importante. Y después, que esa comprensión de la termodinámica, y los que estudiamos mecánica, química, eléctrica, sabemos que una de las cosas que pasó fue que antes de ser una ciencia de física, antes de ser una rama de la física, la termodinámica fue la gran herramienta de la revolución industrial y del capitalismo. O sea, James Watt, cuando mejora la máquina de Newcomen, no estaba haciendo física teórica, estaba haciendo ciencia pragmática. ¿Tá? Entonces, la termodinámica no es una física teórica que después se aplica, es al revés la cuestión. ¿Por qué esta lata de gaseosa que en realidad no existe, pero en realidad uno podría ver esto y acá está, ¿por qué nos concebimos como energía? Yo voy a leer porque no me acuerdo bien exactamente qué dice, pero en esta parte dice, cada porción de un vaso, 200 mililitros, tiene 88 kilocalorías. Es el 4% del valor diario de la dieta nuestra. O sea que nosotros hasta vemos nuestra dieta, lo que comemos lo vemos en términos energéticos. Entonces yo me tomo esta latita y ya cubrí el 4%. Como si la cuestión fuera verse en números, ¿no? Ezequiel viene tratando este tema cuando habla de esta ruptura metabólica. Esto es una ruptura metabólica, esto es entenderse de una manera completamente diferente. Hasta el momento, hasta el siglo XVIII, ¿qué se podía asociar con algo energético? Aquello que producía trabajo, aquello que se podía convertir en trabajo. Entonces, en algún momento, digamos, como un proceso, somos lo mismo que una máquina. O sea, somos máquinas humanas, como hay máquinas animales, como hay máquinas vegetales. Entonces, todo es energía. Eso es un poco lo que tratamos de ver como valores paradigmas, porque cuando uno dice cómo llegamos a esto, y tiene que ver también cómo pensamos el mundo, cómo nos pensamos en el mundo, ¿cierto? Entonces, también lo que podemos pensar es esos tipos de energía, y la energía cuando la tomamos en estos términos es una energía que nosotros tenemos, que es la que se llama energía metabólica, y la que podemos manejar externa, ¿no?
la que se desarrolló tremendamente en los últimos 300, 400 años es la energía no humana. Y ese desarrollo, por eso cuando hablamos de tecnología livianamente, todo desarrollo tecnológico lleva a la dependencia. O sea, ¿cómo haces para desconectarte? Hay un tramo de la película Matrix en donde hay una conversación, no sé si la han visto, pero hay una conversación y la pregunta fundamental que se trata es ¿qué es el control? Entonces dice, el control es que nosotros si queremos podemos apagar la máquina. Está bien, apaguemos la energía en este momento. ¿Dónde está la comunicación? O sea, nos empezamos a hacer adictos a un incremento energético, a un incremento tecnológico, casi no advirtiendo que terminamos siendo absolutamente dependientes. Hay un renglón que dice el triunfo cuantitativo, y aparte esa cuestión energética nos profundizó el tema de vernos como números, ¿no? de vernos como valores. Yo me acuerdo que en esta facultad, estudiando organización industrial, a mí alguien una vez me dijo, la calidad se mide. O sea, la gente que enseñaba procesos me enseñó a pensar que yo en realidad, al final de un proceso, o cuando diseñaba un proceso, podía entender la calidad. Me dijeron que la calidad era la satisfacción del cliente. ¿Cómo nos afanaron, digamos, toda esa cuestión de la calidad teniendo que ver con los vínculos, con la necesidad del otro, con lo cualitativo real, digamos? Si la calidad se mide, todo se mide entonces. Solo un ejemplo, para no ahondar en el tema de la termodinámica, pero porque ya dije lo principal, vamos a ir un poquito más directo. Hay un economista en la década del 70 que se llamó Nicolás Georgescu-Roegen, que es uno de los que incorpora el tema de la termoeconomía. Hasta ese momento la economía se manejaba como la dinámica de la física, digamos, aquella que analizaba el movimiento y no tenía en cuenta la irreversibilidad. Las fuentes, tanto para Adam Smith, David Ricardo y todos los economistas que siguieron, la economía hablaba de fuentes de energía como fuentes infinitas. Y el tema de los stocks, o sea, stocks, ¿qué es? Existencia, digamos, cosas, es petróleo stock. ¿Tá? Entonces, y esas cosas como permanentemente reciclables, renovables. ¿Tá? Este tipo dijo, no, acá la termodinámica tiene el mensaje real, el mensaje que olvidamos en mecánica, en ingeniería, que es el mensaje de la irreversibilidad. O sea, una de las cosas, repito a lo que dijo Hani, el primer principio dice la energía se conserva, y el segundo dice, sí se conserva, pero cuando la querés volver a usar, esa energía ya no te sirve. Para poder poner algo en términos usables, tenés que agregar energía. ¿Se entiende de qué estamos hablando? ¿Se entiende cómo redujimos inexplicablemente hasta cuando le contamos a alguien con la mejor fe? No estamos hablando de estas cosas. Cuando hablamos de revolución industrial, festejos, pirotecnia, es el gran salto de la humanidad. Digamos. La revolución industrial tiene un costado social tremendo. O sea, la revolución industrial es hacinamiento, es la fábrica, es lo que contaba que deviene en industria, es la estandarización de los recursos, es la estandarización de la vida. O sea, es que todos hagamos más o menos lo mismo. En la ficha inicial de esto está Carlitos, Charles Chaplin, en la película Tiempos Modernos, un emblema, casi mimetizándose con los engranajes de una máquina. Eso está hablando de un proceso, no es una foto y un chiste. ¿Se entiende la cuestión? Ah, perdón, no hablé de este tema. Una cosa muy cortita. Esa fotografía que se ve ahí son dos polillas, se llama la mariposa del abedul. Es una mariposa que vivía en Inglaterra, particularmente este estudio de la ciudad de Manchester, y el abedul es un árbol blanco, original, ¿no? Y la mariposa era blanca para protegerse de sus predadores. Hay un científico que hace una muestra durante 50 años de las mariposas. En 50 años, entre 1850 y 1900, la mariposa mutó a ser negra. ¿Por qué? Porque los árboles estaban llenos de hollín. Eso es la revolución industrial, señores. Y señoras también. Y niños. Eso fue también la revolución industrial.
¿Está? Cuando nosotros pensamos en los cambios que experimentamos históricamente, porque esos cambios los tenemos puestos, digamos, ese cambio no lo sufrió mi tatarabuelo, digamos, pasó de generación en generación y nosotros lo tenemos puesto en el cuerpo. Para eso también hay ciertas cosas que nos ilustran y es cómo pensamos lo que recibimos, ¿no? Lo que recibimos como información, como afecto, como burla, como relación. Y hay ciertos autores que a esta cuestión del colapso le están diciendo, che, aparte cambió nuestra subjetividad, cambió la manera en la que percibimos. Gente que aprendió, generaciones que aprendieron, en vez de una persona, de aprender cosas mano a mano, que me las contaba un profe, mi abuelo, mi viejo, las termina haciendo cursos por internet, totalmente despersonalizados. ¿Eso es bueno o es malo? No lo estoy discutiendo en esos términos, lo estoy discutiendo en los términos del cambio profundo que significan, ¿no? Fundamentalmente, y agrego esto para cerrar esta parte, que tiene que ver con qué cosas nos importan para mantener esta red energética, que por lo que estamos viendo hasta ahora parece una locura, digamos, contribuir al mantenimiento de estamos poniendo toda la energía para sustituir una fuente de energía para seguir haciendo lo mismo. ¿En qué racionalidad, en qué emocionalidad entra esa cuestión? Fundamentalmente lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo y con responsabilidades diferenciales, como agregaba muy bien Ezequiel, lo que estamos haciendo es tratando de mantener el confort. Estamos tratando de, lo voy a leer porque es interesante y no lo quiero decir mal, pero fundamentalmente estamos contribuyendo a una ideología del progreso, que las cosas cada vez son mejores. No, lo que pasa es que antes no había tal cosa. Sí. Bueno, toda esa carga ideológica sostiene el por qué no hacemos con el timón para otro lado. Estamos sosteniendo una cultura de la utilidad. O sea, las cosas tienen que ser útiles. Mi vieja daba clases en la secundaria. La pregunta clásica de la profesora de secundario, la maestra de primaria, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué hago? ¿Me caliento ante esa pregunta? No, lo que me estoy dando cuenta es que me están preguntando, o sea, el paradigma es la utilidad. Lo que hago me tiene que servir, viejo. Si no me sirve, no lo hago. Voy a agregar 2 o 3 datos de lo que me interesa y es lo que estamos investigando en ingeniería mecánica en este momento a partir de una línea nueva que abrimos hace tiempo y que está abierta no a la gente de ingeniería mecánica, está abierta al que se quiera enganchar a pensar estos problemas. ¿Está? Profesionales, no profesionales, el que quiera. Y es la cuestión de la tecnociencia. El mundo moderno no es la continuación de las viejas herramientas. Las herramientas primitivas, primero que muchas eran construidas directamente con la energía metabólica, con la misma persona construía las herramientas, y su accionamiento tenía una influencia local. Hoy, un acelerador de partículas en el CERN no se puede construir. No lo puede construir una persona como afilaba una piedra para construir una lanza. Son ejércitos de personas trabajando para una determinada cosa, dinero, flujos de dinero para una cosa. Y vos decís, ¿para qué eso? ¿Para que un día en la televisión me digan descubrir una partícula de Dios? Hay que entender que en este momento vivimos en tiempos de tecnociencia. Hay gente que dice, no estamos en la Tierra. Nosotros vivimos en un ambiente que se llama tecnosfera. Ya está todo absolutamente transformado. Ahí hay una cuestión importante que en general la herramienta tenía más cercanía con los fines, estaba destinado a un fin particular. Ahora era un medio para conseguir algo. Ahora medios y fines se confunden en una nube tremenda donde yo no sé para qué se hacen las cosas. No sé, digamos, diciéndolo inocentemente, porque cuando uno busca va a encontrar, ¿no? En el tramo final que va a desarrollar Ezequiel lo vamos a ver. Lo nombro así al pasar, pero básicamente una de las cosas que hubo, fundamentalmente en términos científicos, es que esa especie humana que en algún momento se maravillaba con el mundo y lo empezó a atacar con método, con cuestiones, lo trataba de entender. Después lo trató de ordenar, después lo trató de manipular y después trató de modificarlo ya a criterio en base a que esté bancado por alguien. O sea, a discreción, quería decir y no me salía. O sea, esa es la naturaleza que pasa de objeto de estudio
a objeto de conquista. Hay una gran transformación de la especie humana de contemplación a transformación. ¿Tá? Esa es la gran transformación que se da en los últimos, de los 500 a los últimos 300 años. Un cambio de mentalidad total de la que nosotros estamos arrastrando esa estela, digamos, que no es mi mamá que está ahí, esa es otra. Entonces, una de las cosas que vemos también es que esa transformación de contemplar a transformar después degeneró en, antes tratábamos de explicar las cosas, bueno, ahora tratamos de predecir. Los algoritmos ahora de preferencia, ya no les importa por qué alguien va a comprar, o sea, cuál es la causa por la que yo me voy a comprar un desodorante tal. Simplemente conectan 2 o 3 variables y es más importante la correlación, decir, no, este tipo por esta cosa conecta y va a comprar aquello. No me importa por qué lo compra, me importa que cuando se da esto, se da esto. O sea, se pasó de la causalidad a la correlación y es fundamentalmente un cambio que tiene que ver con un objetivo puramente económico. Muy chiquitito, y ya lo dijeron los compañeros, digamos, toda esta tecnociencia, que fundamentalmente es una ciencia sostenida por capitales fundamentalmente privados, en la que los estados también colaboran, digamos, muchas veces miramos las cosas pensando de que discutimos las cosas en términos de soberanía tecnológica, y en realidad lo que estamos encubriendo es tecnociencia, digamos, grandes inversiones, grandes movimientos de materiales, grandes desarrollos. ¿Lo seguimos sosteniendo? Entonces, la ciencia ahora, que antes estaba entre dos infinitos, del infinitamente pequeño al infinitamente grande, ahora se da cuenta que puede toquetear el infinitamente pequeño y se mete en las micromoléculas y se mete con la biotecnología a fondo y modifica pedacitos de organismos y corta y pega como nosotros cortamos para armar esta presentación. ¿Y sabés por qué corta y pega? Corta y pega porque no se puede patentar lo que uno descubre, se puede patentar lo que uno inventa. Entonces, cuando yo corto y pego, junto 2 cosas que antes no existían, porque naturalmente no eran viables, y ahora las puedo patentar. Entonces, entran en una dinámica industrial comercial. En ese sentido, la industria derivada y apoyada por la ingeniería tiene una responsabilidad tremenda. Digamos, quienes somos ingenieros tenemos que hacer esa autocrítica, tenemos que permitirnos desmantelar quiénes somos, nos tenemos que permitir desaprender cosas. Es el momento fundamental para hacer esa cuestión. No voy a entrar en este tema, pero bueno, la industria es el principal requiriente del extractivismo, ¿ah? de que se haga algo como un biocombustible, que en realidad habría que llamarlo agrocombustible, porque el bio es una etiquetita de onda, ¿no? Hubo un pensador, un sociólogo que se llamó Lewis Mumford, que durante la década del 30 hasta el 50, 60, escribió bastante sobre sociedades y habló de la mega maquinaria. La mega maquinaria, él dice, el corazón de la industria moderna está en aquellas civilizaciones que entendieron que juntando gente, que era la energía disponible en ese momento, se podían hacer grandes transformaciones. ¿Cómo se juntaba gente? Y bueno, con la gente de la región, y después se conquistaba otros pueblos. Y se armaban no solo ejércitos, sino cosas para trabajar. Él en realidad investiga por cómo se pudieron haber hecho las pirámides, ¿no? Pero estamos hablando de una investigación del año 30. Después hay mucha controversia en eso, pero dice, ¿cómo pueden haberse organizado tantas personas para hacer algo así? Bueno, las promesas de la técnica nos va a llevar al mejor de los mundos posibles, nos va a reducir el esfuerzo, esto de las ilusiones renovables que hablaba Aníbal. Y una cosa que toco casi para cerrar, que es el tema del dominio de los expertos. Con eso abrimos la charla. ¿Y cuál es la cuestión acá? Cuando nosotros vemos el mundo azotado por estas cuestiones que estamos diciendo, y al final terminamos entendiendo que es un problema técnico, o sea, que esto se va a solucionar con tecnología, que acá tiene que venir un geólogo porque sabe del agua, acá tiene que venir un ingeniero mecánico porque sabe de mecanismos, acá tiene que venir un ingeniero eléctrico porque sabe de conexiones. Lo que estamos haciendo es delegando el problema en los expertos.
Los expertos han construido esto y también son un imaginario para nosotros. O sea, yo soy ingeniero mecánico y probablemente muchos de ustedes digan, no, este tipo seguro que sabe. Y uno sabe algunas cosas y algunas es un desastre que las sepa. O sea, una de las cosas que necesitamos hacer muchas veces es desaprender. O sea, no es todo negro, pero necesitamos discriminar, viejo. Porque si no, ¿dónde está la cuestión? La otra pata fundamental de esta tecnociencia es que a los expertos, ¿qué se le hace? Hay un comité de expertos que se llama Comité de Ética, que después que los expertos proponen algo, va a evaluar si eso que propusieron es dañino o no. Eso está en todos los proyectos de ciencia que ustedes pueden ver, y si no vieron ninguno, me lo piden y se los muestro. Siempre hay un espacio para un comité evaluador de ética. Ese comité dice si lo que estamos haciendo está bien o mal. En general siempre, y por eso dice la vigilancia anacrónica, actúan a posteriori. Como pasó con la soja y el glifosato en Argentina. Hay 25 millones de hectáreas de soja y todavía estamos discutiendo si hay un paper a favor y un paper en contra. ¿Por qué? Porque estamos buscando en los papers en vez de mirar en la gente, en vez de mirar en los cordones migratorios de las urbes, en vez de mirar en el despoblamiento del campo, en vez de mirar en las consecuencias climáticas, en vez de mirar en las enfermedades. Estamos peleando el paper de Bayer contra el paper de un investigador contra los transgénicos. En papers, la sociedad se discute en tema de papers. ¿Y por qué discute el tema de papers? ¿Saben por qué? Porque discuten los expertos, nosotros no podemos discutir. No podemos discutir porque, aparte que nos sacaron de la discusión, nos fuimos muy fácil de la discusión. Hay una necesidad de volver. Cierro con esto y es muy corto, en realidad el tema es muy largo, pero parte de todo el viaje técnico y de la crítica fuerte a la técnica es cómo articula en los últimos años con la teoría de la complejidad. Cuando estas cuestiones técnicas entran en un mundo complejo, en un mundo técnico complejo, acá hay una visión de cómo sería más o menos el sistema interconectado hoy, de las cosas que necesitamos para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces está conectado el gasoducto con la biblioteca, con el patio de mi casa, con el gasoducto que si no pasa, con la electricidad. ¿Cómo muevo una variable en ese sistema sin que se vaya todo al demonio? Hay una trampa en la técnica, está la trampa de la dependencia. Yo creo que hay que abrir bien los ojos y hay que meterse a criticar y a cambiar la cuestión respecto de la técnica. Entrar en este tema demandaría unos minutos más. Yo voy a dar paso a la última etapa de Ezequiel, donde va a aportar algunos conceptos más y redondear el espíritu de esta charla. Pero fundamentalmente una de las cosas que pasa y que lo explica Joseph Tainter en su libro El colapso de las sociedades complejas, y cuando está hablando de la sociedad compleja está hablando de nuestra sociedad global. El problema de todo esto es lo global. Cuando uno hoy va a soluciones técnicas como la geoingeniería, como la bioingeniería, cosas a gran escala y que también actúan en lo micro, en lo nano, lo que está haciendo es complejizar la sociedad. En algún momento esa complejidad da al sistema, y vuelvo a las primeras, una vulnerabilidad tremenda. Entonces el sistema está tan enganchado en sus propios condicionamientos que en determinadas cuestiones no tiene otro destino que colapsar. No es una cuestión de querer o no querer, ¿no? Es una cuestión de una complejidad que explota, porque cada máquina que metemos en el mundo, nosotros hemos diseñado máquinas, ¿no? ¿Qué potencia tiene esta máquina? 42 kilowatts. Listo. Eso va a una red, eso se va a enchufar, viejo. ¿Quién va a entregar esa energía? Hoy todavía la entrega el petróleo. Vamos a terminar esta parte pensando esa cuestión y entendiendo que el paradigma de la sustitución, cambiar para seguir igual, no tiene ningún sentido en ninguna de una cabeza que esté pensando y en ninguno de un corazón que esté pensando en el otro. Les debo un enganche más en el tema de complejidad. Esto es un paso y la charla
invita, a partir de las cuestiones que escribimos en el folleto, de que podamos continuar haciendo esas cosas. Los dejo con Ezequiel, cerramos. Si queda algo, iba a decir de energía, pero sería bastante cuestionable. Podemos conversar y si no va a quedar abierta la posibilidad a través de las líneas de contacto. Gracias. Bueno, mientras tanto voy haciendo una aclaración. Vamos a hablar de capitalismo. Capitalismo terminal. Terminal es un concepto bastante complicado. De por sí, la noción de crisis que se mencionaba un poco al principio tiene que ver con esto. O sea, sabemos que el capital es un sistema de crisis. Esas crisis, como dijimos al principio, no significan que el capitalismo se vaya a terminar en uno de esos momentos, vaya a ser sucedido por otro tipo de sociedad organizada o racionalizada por otros ejes. ¿Por qué tanta gente está pensando, digamos, que esta puede ser la crisis definitiva o este puede ser el último proceso crítico del capital? Bueno, vamos a tratar de poder pensar un poco eso. Antes lo mencioné a Marx, voy a volver a mencionarlo a Marx porque, bueno, quiero que quede claro que, o sea, no se trata ni de ser marxista, ni se trata de que tengamos un enfoque ideológico particular. Lo que queremos hacer en relación al capitalismo es básicamente lo que hicimos con todos los otros ejes, es agarrar elementos y aplicar un método crítico y pensar cómo, en definitiva, llegar a la conclusión de que tenemos que dejar de vivir de una forma en la cual exista el dinero, exista el valor, exista el intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que surgir de un proceso, del mismo proceso en el cual llegamos a la conclusión de que tenemos que dejar de vivir utilizando petróleo. O sea, sí, como dijo él, queremos pensar en el otro y queremos plantear, digamos, un mundo en el cual podamos convivir, podamos regenerar a una humanidad que no tenga que destruirse a sí misma y destruir a todo el mundo. En ese sentido, Marx fue un pensador importantísimo. Muchas veces se lo suele pensar como un pensador industrial o economicista por la Unión Soviética, Lenin, la socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo veo de esa manera, algunos no lo vemos de esa manera, pero en definitiva no es lo importante. Es un personaje dentro de una cadena, un montón de gente que se planteó criticar la economía, pensar y empezar a revisar todos esos sustratos, todas esas máximas, toda esa lógica de Adam Smith de que cada uno haciendo lo que es bueno para sí mismo hace el bien para todos, lo que pensaban los demás acerca de la sustituibilidad permanente de todo tipo de recursos, que iba a haber mundo para siempre. Bueno, esa es un poco la idea, digamos, no es ni ideología, tampoco es ciencia, es simplemente un método, quizá, tampoco un sistema filosófico, es simplemente un método crítico. A veces se lo denomina como el método de la negatividad, de la teoría crítica, bueno, son formas de abordaje, pero lo esencial es eso, pensar que al momento de pensar en la economía no es muy distinto que pensar en la historia de la agricultura, en el cambio climático, en la energía. Lo que estamos tratando de hacer es más o menos con el mismo espíritu abordar todos esos temas. Básicamente este fragmento va a estar compuesto de estos elementos, mencionar por qué hay una crisis de acumulación capitalista, cuáles son los elementos endógenos, o sea, los elementos estrictamente económicos, los elementos exógenos en donde aparecen todas las otras áreas que desarrollamos. La contradicción es una. ¿Qué significa la contradicción es una? Que eso que nos dieron históricamente como elementos endógenos y exógenos, en realidad la separación es explicativa, nada más, porque en realidad no existe esa separación. Y para finalizar, aportar algunos elementos de las perspectivas sociales ante el colapso. Bueno, arrancamos. Crisis de acumulación capitalista. Me parece bueno como para abordar y para relacionar con todas las otras cuestiones lo que sucedió en 2008. La crisis financiera. Fue una de las mayores falacias de la historia que eso fue una crisis financiera. Fue una crisis ligada con la tasa de retorno energético. Fue una crisis ligada con el aumento del precio de los alimentos, por todo lo que dijimos del agua, de los suelos, O sea, llamarle crisis financiera a lo que sucedió en 2008 es como cuando se le echa la culpa de una violación a una pollera corta, más o menos. Fue solamente un
supuesto desencadenante que no tiene ningún tipo de sentido y que a la vez lo que genera es divertir completamente a la gente de cuál fue la causa esencial y original de todo eso. La crisis de 2008 fue una crisis profundamente anclada en los elementos más materiales de cómo nos reproducimos como sociedad. Fin de la expansión capitalista. Acá debería haber unos signos de pregunta. ¿En qué sentido podemos hablar de fin de la expansión capitalista? Bueno, por un lado, ya no quedan más territorios que proletarizar, ya no quedan más territorios que capitalizar. Y por otro lado, más allá de la dimensión geográfica, existe la dimensión vivencial. Ya no queda más esfera de la vida personal que ser conquistada por el capital. Todo lo que hacemos, toda nuestra cotidianidad está imbuida de relaciones sociales capitalistas. Todos los aspectos recreativos, todos los aspectos de la comunicación que tenemos están completamente dominados. Queda la pregunta de cuál es ese pequeño umbral en el cual no es un completamente total. O sea, probablemente el capital pueda seguir. Me acuerdo, por ejemplo, en Futurama, en la serie en los dibujitos de Futurama, en un momento empieza a haber publicidad en los sueños. Bueno, quizá todavía las horas de sueño no han sido colonizadas por la dinámica capitalista. Bueno, resta por ver. ¿En qué parte del ciclo estamos? Esto lo tendría que haber borrado, pero lo dejé porque me pareció válido, que fue una pregunta a la cual no tengo ni la menor idea de cómo responderla. Todo indica que estamos en el capitalismo terminal, que estamos en un ciclo definitivo, que ya no va a poder haber una solución como hubo después de la Segunda Guerra, o sea, destrucción masiva de medios de producción y reinicio de un ciclo económico, luego lo que fue todo el periodo de entreguerras, la gran cantidad de gente que murió, la gran cantidad de procesos tecnocientíficos que aparecieron, lo que fue el crack del 29, bueno, etcétera. Es difícil pensar en qué parte del ciclo estamos. Lo único sobre lo cual me gustaría llamar la atención es que algunos autores, como por ejemplo Tainter y Diamond, que Mariano mencionó, cuando analizan sociedades antiguas, como por ejemplo la sociedad de la isla de Pascua, los mayas, los anasazi, etcétera, 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 todo parece indicar en el registro arqueológico de que esas sociedades sucumben en el punto más alto de su capacidad de modificar el entorno. O sea, no hay una curva en la cual gradualmente empieza a decrecer población y su capacidad de modificar el entorno. No, es súbito. O sea, si bien en la isla de Pascua siguieron viviendo algunas personas, el desastre poblacional que hubo en ese lugar fue enorme y fue súbito y se produjo en el transcurso de 1 o 2 generaciones. Yo personalmente creo que estamos en ese momento en el cual el capital ha llegado al máximo de su capacidad de transformar el mundo y que verdaderamente nos estamos enfrentando a una situación que es crítica. Tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Bueno, es como uno de los elementos más importantes para explicar el por qué existe lo que se puede denominar una crisis endógena, digamos. O sea, por qué más allá de los elementos ecológicos el capital está destinado a perecer, aún si se lo pensara como un sistema que tuviera acceso a recursos infinitos. Básicamente existe una contradicción en la cual el capital, para generar valor, necesita extraerlo en forma de plusvalor del trabajo humano, pero a la vez, en la contradicción que existe entre lo particular y lo general, cada capitalista particular intenta minimizar la cantidad de trabajo en tanto costo que utiliza en su ámbito productivo y lo reemplaza permanentemente para con maquinaria. Entonces se producen toda una serie de ciclos en los cuales ciertos capitales particulares, por su concentración y por su desarrollo tecnológico, aparecen como la cabeza de un sector productivo y se convierte en la norma y en la referencia de todo ese otro sector. Una vez que termina de alguna manera de estabilizarse ese proceso, por ejemplo, podemos pensar en la aparición de los microchips, por ejemplo, de la robotización a gran escala. Una vez que termina de asentarse todo ese proceso y todos los capitales, o los que quedaron, luego de todo ese proceso de evolución de ese sector, la tasa de ganancia que se observa en esos sectores es menor que la tasa de ganancia del estadio anterior. Y eso es una realidad constatada históricamente. Y se puede pensar que tiene un elemento endógeno, aunque a la vez, cuando le agregamos las otras variables de cómo está aumentando el costo de cada uno de los insumos necesarios para los procesos industriales, la reducción de la tasa de ganancia es aún mayor. El capital, igual obviamente, siempre trata de evitar que se produzca ese proceso,
y cuando se dice que la crisis la paguen los capitalistas, que es una consigna bastante pelotuda, porque la crisis nunca la van a pagar los capitalistas, siempre la van a exteriorizar a los trabajadores en un sentido genérico, trabajadores desocupados, etcétera, etcétera, etcétera. Existen algunas formas de mitigar, pero nunca llegan a haber un mantenimiento de la tasa de ganancia. Bueno, y por otro lado, sí hay que reconocer que hay algunos elementos en los cuales el capital financiero aparece como un problema. Siempre se suele pensar que el capital financiero es el malo de la película. No, si no hubiera capital financiero, el sistema capitalista no hubiera llegado a donde llegó. No es que hay gente buena que produce y da trabajo, como siempre se suele decir, como tanto le gusta al peronismo y a la socialdemocracia argentina, pensar de que hay gente que produce y es buena, y que los judíos o quien mierda sea son los que se basan en el trabajo ajeno. Pero el hecho de que en la sociedad actual haya un grado tan grande de capital ficticio, tan grande de capital financiero, lo que provoca es una presión enorme, y lo que provoca es una tendencia a que los capitales prefieran invertir en lo que se suele llamar regionalmente la bicicleta financiera, antes de que invertir en la producción de valor. Porque el valor se produce en un sector de la economía y no en toda la economía, y luego se realiza a través de toda una serie de mecanismos. Entonces, eso a la vez también agrava la cuestión de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Elementos exógenos. Bueno, acá están todos los elementos que no son estrictamente propios de la economía y que aparecen cuando uno piensa en la economía real de un planeta finito, de un planeta en el cual hay especies vivas, etc. Bueno, algo que es importante notar es que hay un surgimiento de una burguesía verde y hay de alguna manera una colisión entre dos formas de pensar esta situación de colapso. Algo que no se suele decir mucho sobre Donald Trump, que es un personaje que ha recibido una gran cantidad de difusión en los últimos tiempos, es que antes de ser presidente, Donald Trump es uno de los principales voceros de lo que se vendría a llamar la burguesía tradicional, la burguesía que niega el cambio climático, la burguesía que está asociada con algunos sectores de la industria petrolera, con el carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en oposición está surgiendo un sector de los capitalistas mundiales que está empezando a ver de qué manera capitaliza toda esta situación catastrófica y que de alguna manera es la que quiere erigirse como el sector de la sociedad que va a liderarnos en esa supuesta transición hacia la energía renovable, Bueno, como vimos antes, todo mentira, no da para extenderse mucho más. Pero se podría llegar a pensar de que en cierto sentido quizá estratégico va a ser una cuestión importante en las luchas sociales que se vienen en los próximos años, ya que muchas veces esta burguesía verde trata de alguna manera de incorporar a movimientos y a luchas sociales en su seno, digamos, a erigirse de alguna manera como el vocero de muchas luchas ambientales, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, lo que fue la cuestión de Gualeguaychú acá, de cómo se convirtió en una cuestión de contradicciones nacionales entre Argentina y Uruguay, algo que es un problema de origen ambiental, cómo se lo llevó al terreno de que por culpa de eso la gente que era dueña de cabañas de turismo ya no iba a recibir más visitantes, etcétera, etcétera. O sea, algo que al momento de pensar en luchas sociales es bastante importante a tener en cuenta. La burguesía nunca tuvo un discurso unificado y siempre de alguna manera trató de cooptar y dirigirse en líder de ciertos movimientos sociales que tienen un origen en muchos casos genuino, y que bueno, pierden ese carácter en el devenir de esa entrega a esos capitalistas. Bueno, el capital está forzado a crecer. Bueno, esto era más o menos explicar un poco lo que mencionaba Aníbal, de por qué crece un 3% anual, digamos. Hay un montón de factores por los cuales, o sea, hay un factor que es de orden poblacional y hay un factor que se explica con ese concepto de la denominada reproducción ampliada. El capital no puede crecer de una manera simple, no puede simplemente regenerar su proceso, sino que en un sentido tanto cualitativo y cualitativo, cuantitativo y cualitativo, cada capitalista también sostiene su propio proceso productivo y el proceso productivo de la sociedad como conjunto y todo el conjunto de instituciones que permiten la existencia de un sistema capitalista, toda la infraestructura estatal, tanto técnica como de gestores, etcétera, etcétera, etcétera. No lo estoy explicando mucho, pero bueno, voy a seguir adelante, hay un montón de elementos más. Bueno, el tiempo en la sociedad capitalista. Esto nos parece un tema
muy poco estudiado, pero es bastante central para entender sobre todo un aspecto no solo económico, sino un aspecto de orden psíquico, digamos. O sea, cuando se suele decir que vivimos acelerados, esto está anclado en la economía, esto está anclado en el hecho de que los capitalistas permanentemente buscan acortar sus ciclos de valorización y a la vez esta esquizofrenia que se vive entre el capital financiero y el capital productivo, este valor que se produce pero tiene que realizarse, esta cuestión de la aparición de los futuros, los derivados, todos los instrumentos más extravagantes, digamos, del capital financiero, lo que generan también es una compresión temporal entre el presente y el futuro. O sea, el sistema capitalista permanentemente vive oscilando, digamos, entre dos polos y evitando, digamos, que esos flujos de dinero se estanquen y que sigan en permanente movimiento cada vez más acelerado. Este tema, una de las personas que lo estudió un poco es un sociólogo llamado Norbert Elias, y hay una persona, un español que a mí me interesó mucho, que lo estudia en un sentido ecológico, que es Jorge Richman. Jorge Richman lo que plantea y lo que trata de explicar un poco es lo que mencionaba él, o sea, ¿por qué primero se plantan millones de hectáreas con soja transgénica y después analiza qué es la soja transgénica? Y porque el capital necesita acelerar los ciclos de valorización, porque lo primero es el dinero siempre para el capital. Las consecuencias, digamos, se analizan a posteriori y esa es la historia de los últimos 150 años. Siempre las consecuencias se piensan después y se piensan más o menos. Y cuando se llega a un consenso de que algo verdaderamente es malo, es porque ya hay un capital listo, concentrado y con cierto conocimiento para sustituir ese proceso productivo. Si no, no se lo piensa o es algo que piensan solamente algunas personas tildadas de locos. Y el capital está permanentemente pensando en el futuro, o sea, pensemos en la cinematografía moderna, digamos, la cantidad de películas sobre colapso, sobre catástrofe, es evidente, digamos, que hay un sentido social de que algo se viene, digamos, si no es bajo la forma de zombies en los últimos 10 años, antes eran los extraterrestres, antes eran los vampiros y no sé qué, digamos, y también una gran cantidad de películas que hablan sobre cómo se va a congelar el mundo y qué sé yo. Bueno, el capital permanentemente tiene un discurso en el cual está pensando que va a haber una catástrofe, pero por otro lado nos dice que van a haber autos que van a volar, que va a haber inteligencia artificial que nos va a resolver los problemas. Afortunadamente yo creo que antes que pasen todas esas cosas se va a acabar el petróleo. Me parece como un poco termina siendo un gran chiste todo, excepto por el hecho de la gran cantidad de gente que está involucrada y que va a sufrir esas consecuencias. Una cosita más, la largo, pero me parece interesante. Cuando se suele hablar en antropología del tiempo cíclico de las sociedades precapitalistas, cómo se suele vulgarizar eso, cómo se suele pensar, digamos, de que vivían en un tiempo ajeno, que no tenía sentido, completamente contrario a las leyes de la física, completamente contrario a la flecha del tiempo. El tiempo cíclico significa de que eran sociedades que vivían en una situación multidimensional de mucho conocimiento, mucho respeto y mucha ligazón respecto de su medio social. Obviamente que vivían en un presente y que sabían de que no iban a volver exactamente al mismo momento, sino que el tiempo cíclico lo que está indicando es que esas sociedades están situadas históricamente, de que no han atravesado esa ruptura metabólica y no han atravesado esa ruptura de la temporalidad tan característica de la sociedad capitalista, en la cual no se está en ningún lado. En el capital se está en todos lados, pero no se está en ningún lado a la vez, digamos, ni geográficamente ni temporalmente. Esas sociedades, las sociedades precapitalistas, o quizá las sociedades precapitalistas, previo al desarrollo de ciertos imperios etcétera, están situadas geográficamente y están situadas en un tiempo permanente, están situadas en un tiempo presente y en un tiempo completamente histórico, y eso es algo que me parece que vale muchísimo la pena seguir analizando. Bueno, la contradicción, la idea, la propuesta que estamos teniendo de dejar de pensar por separado en elementos endógenos y exógenos. Contradicción trabajo-capital, ya la mencioné. Suele ser por ahí como el caballito de batalla del marxismo ortodoxo, se lo podría decir, que cuando trata de alguna manera de oponerse, digamos, a las teorías más socialdemócratas, menciona esto, que es una realidad absoluta, esta contradicción, pero que no es quizá no podemos no pensarla como la contradicción central, quizá podemos pensar que de alguna manera se deriva de otras contradicciones y que hay lugar para ciertas otras cuestiones. Bueno, por eso en la década del 70 hubo una persona también ligada con este movimiento denominado ecosocialista
James O'Connor, que planteó la cuestión de la segunda contradicción, que por ahí es un poco una ruptura con las teorías de la crisis que había hasta ese momento, con la teoría más del capitalismo monopolista o con las teorías de subconsumo de, por ejemplo, Rosa Luxemburgo. O'Connor lo que está planteando es que la tasa de retorno energético, el agotamiento de los suelos, el agua, el hecho de que haya movimientos sociales que luchen y que hagan que ciertos capitalistas tengan que pagar algunos de los costos de lo que se denomina externalidades, lo que genera es que el capital tenga una gran cantidad de gastos que antes no tenía para desarrollar los procesos de acumulación, y que eso es una contradicción en sí misma, y es una contradicción del capital respecto al entorno, una contradicción que quizás, porque no había todavía una crisis económica o quizás era un esbozo solamente, las personas que pensaban en relación a la crítica de la economía en el siglo XIX o al principio del siglo XX no habían llegado a ver todavía. No habían aparecido todavía esos límites históricos, no se hablaba del pico del petróleo, no había cambio climático, no se veía. En ese sentido es una tesis bastante importante y bastante válida. Pero en nuestra consideración existe la posibilidad de volver al concepto de ruptura metabólica y de pensar de que la contradicción es una, y es una contradicción que es entre el capital y la vida, y se manifiesta en una gran cantidad de dimensiones. Se puede pensar en una dimensión estrictamente endógena de la economía, se puede pensar en una dimensión en torno al entorno natural, y dentro de esa dimensión del entorno natural se puede pensar que es una contradicción que también se aprecia a un nivel psíquico, con lo que mencionaba, por ejemplo, del tiempo capitalista. Entonces nos parece importante, no solo por una cuestión metodológica, nos parece importante cuando nos quieren dividir y cuando se producen luchas ambientales, por ejemplo en las mineras, y una parte de la población dice queremos trabajo y otra parte de la población dice queremos tomar agua limpia, ahí somos víctimas de esa cuestión que se puede pensar metodológica o filosófica o de falta de análisis crítico. Ahí es bastante palpable, digamos, como cuando solamente pensamos en una contradicción o en la otra, ni que decir de cuando no se piensa en ninguna, vamos a la derrota, necesariamente. O sea, la crítica tiene que ser unitaria, no por una cuestión de que el método coincida, digamos, el método sea total, sino porque es necesario, es importantísimo, o sea, puede determinar, digamos, el hecho de que una lucha sea victoriosa o no, de que triunfe la humanidad o triunfe la racionalidad capitalista. Por eso hacemos énfasis en que la contradicción es una. Bueno, perspectivas ante el colapso, soluciones tecnocráticas, bueno, ya me parece que está bastante desarrollado, todo lo que tiene que ver con bioingeniería, geoingeniería, etcétera, etcétera. Un gestionismo ecocapitalista, que acá se podría pensar en sujetos como Greenpeace, como ciertos sectores que me parece que a veces evitan deliberadamente hablar de ciertas cuestiones y solamente hacen énfasis en ducha más corta, la cuestión de la lamparita, o a veces atacan a ciertos sectores. Lo único que terminan produciendo al fin y al cabo es una sustitución de unos capitales por otros, terminan haciendo que a los productos se les pongan otras etiquetas, que esta gente pesca bien, entonces este pescado viene de una forma de buena pesca, que esta madera viene de bosques que se regeneran, que bueno, generalícenlo a todos los productos que consumimos. Decrecentismo débil. Bueno, ¿por qué le agrego ese rótulo de débil? El decrecentismo es un movimiento desde la década del 70 que empezó a ver esta cuestión de que la cuestión del crecimiento perpetuo, sobre todo en relación a un estudio famoso llevado adelante por el Club de Roma en la década del 70, que involucró también una modelización computacional de qué nos iba a pasar si seguíamos en este camino de consumir tanto y hacer todo lo que hacíamos. Empezó a aparecer un sujeto social, sobre todo con cierta fuerza en Alemania, en Francia, en España, que empezó a plantear la necesidad de crecer. Yo acá le agrego el sufijo débil, porque el adjetivo débil, porque existe cierto sector que no contempla bajo ningún punto la crítica del valor, la crítica del dinero, la crítica de la economía, simplemente tiene una noción relativamente ilusa de que con ciertos cambios de conducta, con ciertos cambios de figurita, con ciertos cambios de políticos, con ciertos cambios en el sistema parlamentario, se puede hacer que el capital decrezca. Obviamente yo no lo pienso en términos de capital, que la sociedad o que la humanidad voluntariamente decrezca. Bueno, imposibilidad absoluta. A mí particularmente me resta pensar de si existe un decrecentismo no débil. Si bien existen algunos personajes que van un poco más allá y que tienen algunas ideas interesantes,
me parece que siempre quedan un poco perdidos en la cuestión de qué es el dinero, qué es el valor, no terminan o sea, simplemente piensan que el dinero es un medio de cambio. Alguien que haya leído algunos elementos de Marx o haya tenido ciertas discusiones sabe que el dinero es un medio de cambio, pero es muchas más cosas al mismo tiempo, que es una mercancía acumulable y que necesariamente tiende a la transformación de todo lo que lo rodea. El dinero no puede ser simplemente un medio de cambio. Bueno, y por otro lado, por ahí el elemento que está, si se puede pensar, más cercano, social y personalmente, sobre todo por lo que fue la Argentina durante 2001, 2002, 2003, es el autogestionismo. No me voy a extender mucho porque dentro de algunas semanas vamos a sacar una publicación específica sobre la crítica de la autogestión. Lo único que me parece importante decir es que, bueno, por un lado, muchas de las fábricas autogestionadas siguen siendo fábricas, justamente, siguen basándose en la división del trabajo social, siguen fabricando lo mismo, aunque sin patrones, lo cual muchas veces es relativo. Lo que nos parece importante mencionar en esto es que nuestra crítica es cualitativa y va al cómo, no va, y va al... Bueno, que queremos dejar de vivir en un mundo que produce todas las cosas que produce, no que queremos producirla de otra manera, me enredé un poco. Que se produzcan bajo patrón, entre comillas, o no bajo patrón, que sigamos produciendo las cantidades de acero, de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, nunca hubo una petrolera autogestionada y nunca la va a poder haber. Es una ilusión absoluta, digamos. Pero bueno, va ligado a la cuestión de los mercados orgánicos que mencionaba anteriormente, esta cuestión de querer cut middleman, como dicen en inglés, como sacar del medio al intermediario, ponerle el rótulo de comercio justo para los campesinos colombianos que plantan café, etcétera, etcétera. Bueno, basura capitalista, no mucho más que eso, bajo otro rótulo, bajo una cara más bonita. Es innegable que hay cierta gente que lleva adelante proyectos autogestivos que tiene una gran voluntad y que es gente que está involucrada en un montón de proyectos de transformación social, pero lo que estamos criticando es el núcleo de esa forma de pensar y la idea de que a través de la autogestión se modifican las cosas. Evidentemente nosotros estamos pensando en una sociedad en la cual las cosas las hagamos nosotros mismos y preferentemente con nuestras manos o con nuestra atención directa, que no haya ni una inteligencia artificial, ni esos inputs de energía petroquímica, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, con esa noción del auto estamos de acuerdo, pero la cuestión de la gestión hay que pensarla, porque ¿a qué nos referimos con gestión? ¿Qué es lo que se está gestionando, digamos? ¿Qué queremos gestionar? ¿Queremos gestionar también? Son todas cosas que me parece que falta dar mucha discusión sobre eso. Bueno, para terminar, clarificación del carácter de colapso. Acá, en este sentido, me refiero más a por ahí a lo que estamos proponiendo nosotros en este momento. Si bien es evidente que al mismo tiempo que estamos pensando y nos juntamos en este tipo de situaciones, hay un montón de gente, muchas estarán en este lugar, que se han visto envueltas en una gran cantidad de luchas anticapitalistas, luchas ambientales. Evidentemente es vital en este momento luchar, resistir, profundizar una mentalidad y una cosmovisión de ruptura con lo existente. Particularmente lo que nosotros, como el grupo que organizó en este momento, proponemos es continuar investigando ciertos ejes, continuar profundizando, eventualmente tratar de que nos ayuden en la difusión del video que vamos a hacer el día de hoy. Por ejemplo, pensamos que sintetizamos más o menos la experiencia de un año de discusiones, de lecturas, de un montón de cosas que nos parece que vale la pena. Quizá demasiado orgulloso de lo que estoy diciendo, pero creo que más o menos encontramos algo, una forma de abordarlo, esta idea de abordar las cosas conjuntamente, de pensar la interrelación que tiene. Nos parece bastante importante clarificar el carácter que va a tener este colapso y los dos ejes que continúan, los tres ejes que continúan, tienen que ver con lo que nos faltó en esta exposición, que tiene que ver con las experiencias prácticas de lucha, tiene que ver con el sabotaje que se realiza en Dakota del Norte a los oleoductos, con la lucha en las denominadas zonas a defender en Francia contra la construcción de aeropuertos, con la lucha de las comunidades originarias que están planteando
otra forma de vida completamente distinto, una forma de vida en la cual produzcamos para el uso y para la satisfacción de las necesidades y para la recreación de un mundo distinto, como mencionaba con respecto a la cuestión de la temporalidad. Bueno, son todas experiencias que hay que analizar. Hay un montón de luchas que han de alguna manera propuesto en un sentido práctico esta crítica unitaria, digamos, que en la misma experiencia práctica se han visto involucradas con la crítica no de algún aspecto aislado, sino de un enfrentamiento de conjunto a la racionalidad de la sociedad capitalista. Otra discusión bastante importante que nos parece que hay que dar es la cuestión de si resistimos o aceleramos. El capital, como mencionó el Aníbal, está buscando formas de salir en sentido económico, está buscando mitigar la cuestión del cambio climático, está buscando la fusión nuclear y qué sé yo. Me parece todo verso, pero en definitiva, ante la posibilidad de que algo de eso pueda llegar a extender la vida de la sociedad capitalista, es válido pensar si tenemos que resistir o si tenemos que plantearnos la aceleración y el combate contra alguno de esos aspectos más neurálgicos que la sociedad capitalista está pensando para seguir sobreviviendo. Bueno, ¿y cómo continuar? No sé. Ya está. Fundamentalmente agradecer, fue medio maratónico, también fue una prueba para nosotros poder trabajar en esto, poder compartirlo. Me parece que también exigimos de ustedes algo fuerte en la presencia, en las respuestas, en la reflexión sobre estas cuestiones. Si hay lugar para algún cuestionamiento, algún comentario, sentimos que tenemos que hacerlo, pero tampoco queremos ponerlo en un compromiso de agotamiento. A lo mejor uno habla desde lo que uno sintió, ¿no? Fue muy fuerte para nosotros, fue exigente, pero si alguien quiere decir algo, quiere compartir algo con nosotros, la información va a estar toda disponible. Ustedes están llevando un folleto que sintetiza un poco esta charla, como para difundirla, como para invitarla, y ahí hay herramientas de contacto. Nos interesa también que nos acompañen en esta investigación, en esta práctica, en esta movida. Así que absolutamente abierto, porque no es una reunión de especialistas que tiran la posta, y no tiene nada que ver con eso, absolutamente con el espíritu opuesto. Dejo la invitación si alguien quiere hacer algún comentario. Les paso el micrófono, allá atrás. Te lo voy a llevar. Una aclaración nomás. Cuando pensamos en la realización de esta charla, ya sabíamos que se iba a extender bastante temporalmente. Está abierta también la posibilidad a reunirnos en 2 semanas, por ejemplo, y poder dialogar quizá con más tranquilidad, un café y una galletita de por medio y demás. Así que al que le interese vamos a también hacer extensiva la invitación a ese momento. Digo para que lo tengan en cuenta, porque por ahí hay algunas dudas o cuestiones que da para hablar después. Hace unos días entré a una firma de primer orden de acá del rubro a comprar una canilla. Y los paneles donde estaban colgadas las canillas, la grifería o las duchas, por ejemplo, en realidad si hubieran sido flores o plantas parecían los jardines colgantes de Semíramis, de Babilonia. Acá escuché muchas cosas muy interesantes. Vos dijiste hace un rato que uno de los vectores de la sociedad de producción capitalista era la utilidad. Por supuesto es cierto si vemos el desarrollo de la ciencia a partir de sobre todo del mundo anglosajón desde siglos atrás. Pero lo que yo no he escuchado, o creo, no sé, a lo mejor se me escapó, digamos, es el tema del desperdicio, que se inscribe en esa famosa polémica de economía planificada o no. Yo pregunto, ¿hay alguna forma, piensa en alguna forma, si se pudiera cuantificar la medida del desperdicio? ¿Por qué tengo que hacer, por qué tengo que tener 523 formas de ducha, por ejemplo?
La energía que se pierde ahí, eso es una cosa alucinante. Si caminamos 100 metros por acá, vemos los modelos de auto nada más, que debe ser de la producción capitalista, digo yo siempre, uno del bien que más corrompe la vida cotidiana y la convivencia social. ¿Hay alguna manera de tomar, aunque sea como testeo, digamos, los productos de uso cotidiano, sin entrar a la gran industria? 50 productos, digamos. Un dentífrico, eso que era tan criticado en el socialismo soviético, que no había más que uno o dos dentífricos, digamos. ¿En qué medida eso afecta a este desperdicio energético y a la crisis energética? Siempre recuerdo una anécdota que me contaron en Alemania hace como 30 años, de una tía, la famosa anécdota de las tías que venían del este. Mi tía llegó aquí, dice, ¿cómo están, tía? Muy bien, no nos falta nada. Cambió de opinión cuando entró al supermercado de la Unión Occidental. Bueno, esa cosa, digamos, ¿no? La cuantificación del desperdicio, que es la demencia, y eso está en contradicción, por lo menos aparente, con el principio de utilidad. Porque hay una cuestión de utilidad política, pero hay también una cuestión de desperdicio que está bien, que viene, a mi modesto entender, de la competencia capitalista. Y a mí me parece que es una fuente tremenda de desperdicio energético.